Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, en este segmento tenemos un invitado especial. Se trata de Andrés Velázquez, líder fundador de la Causa R y también representante en este momento de esta organización política en el proceso de primarias que se está organizando por parte de la oposición venezolana. Con Andrés vamos a estar conversando algunos temas interesantes. Vamos a darle la bienvenida. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, un gran abrazo. Bueno, y un honor además compartir tu programa con toda tu audiencia. Gran abrazo. Bueno, Andrés, es evidente que hay algunos temas de agenda que tenemos que hablar, pero hay uno que es ineludible. La situación de Juan Guaidó ayer, cuando arriba a Colombia, y ayer mismo cuando es expulsado de Colombia. ¿Cómo evalúas tú esta situación? Bueno, la impresión que tengo es que se trata de un hecho muy grave desde el punto de vista de los derechos humanos. Yo creo, soy de los que considero que los derechos humanos no se pueden relativizar y en consecuencia, bueno, las declaraciones del canciller Álvaro Leiva, que las califico como una amenaza contra Juan Guaidó, perseguido político del régimen de Maduro, de esta dictadura venezolana, pues sencillamente es un acto grave, demasiado grave, porque pretende ignorar esta situación de violación de derechos humanos, de que este es un régimen que está bajo investigación por delitos de lesa humanidad, que por cierto, debo destacar también que, porque una cosa está pegada de otra, que Jorge Rodríguez, un vocero de la dictadura corrupta de Maduro, el día de ayer incluso solicita como condición específica, entre otras, que retiren las acusaciones ante la Corte Penal Internacional contra el régimen, y no dice la razón que esgrimen, no es porque, bueno, son falsas esto o aquello, porque son inventos, sino lo que dice clara y expresamente es porque afecta a los líderes más importantes de la revolución. Por Dios, a confesión de parte, relevo de prueba. Se ve que esto es lo que les preocupa. Y en ese sentido, aunado entonces a este hecho donde Colombia y Petro y su canciller se quitan la careta expulsando a Juan Guaidó de territorio colombiano para complacer a Nicolás Maduro o para proteger supuestamente la cumbre esa que va a tener, donde por cierto Petro intenta presentarse como mediador y cualidad por supuesto que no tiene, porque la primera cualidad que debe tener un mediador es su imparcialidad. Y yo aquí afirmo que Petro hoy no puede ser visto como imparcial, sino como un agente, vocero, aliado y compinche de Nicolás Maduro. Ahora bien, Andrés, en el panorama nacional se sigue esperando con expectativa la fecha del 1 de mayo. ¿Y esto por qué? Porque todos los caminos conducen a Roma. La protesta social, la protesta de los trabajadores, la protesta laboral en general, administración pública, ha sido tan contundente y tan fuerte durante los últimos meses que el gobierno parece haberse doblegado en algunas circunstancias. Sin embargo, todo el mundo espera el 1 de mayo para ver el anuncio salarial, porque indudablemente este es el centro de la lucha, el eje de la lucha de mucha gente en este momento. ¿Cómo observas tú esa cercanía y cómo observas tú este momento de la protesta social y de trabajadores en Venezuela? Bueno, yo en primer lugar expongo toda mi solidaridad y toda la solidaridad de la organización La Causa R a los reclamos y protestas de los trabajadores. Por cierto que en el planteamiento que hacemos de la Venezuela Digna, que es el proyecto para reconstruir Venezuela, cuando yo hablo de devolver la importancia social del trabajo o recuperar la importancia social del trabajo en Venezuela, no estoy planteando otra cosa que ponerle fin a la condición de esclavitud
laboral que hoy se vive en este país. En Venezuela hay trabajo esclavo. Y cuando los trabajadores a comienzos de año, porque debemos recordar que esto arrancó el 9 de enero de este mismo año con los educadores en la calle, bueno, y se le fueron sumando el resto de los sectores de trabajadores y empleados públicos del país hasta lograr esta masa uniforme de trabajadores, de ciudadanos que se han sumado semana a semana a las protestas. Bueno, nosotros respaldamos y acompañamos presencialmente incluso cada una de estas protestas. Son protestas válidas, totalmente legítimas e incuestionables, que por cierto, yo debo decir que la lucha de los trabajadores por mejorar salarios, condiciones laborales y por la libertad no solamente se justifican hoy día en Venezuela, sino que se justifican en cualquier rincón del planeta, porque incluso esto tiene que ver también directamente con derechos humanos. Y en ese sentido, bueno, aquí se está dando una lucha extraordinaria en Venezuela. Y en vísperas del 1 de mayo, en el cual, como es costumbre, participaré acompañando a los trabajadores de Guayana. Cada 1 de mayo yo estoy allí con ellos, porque como bien sabes, de allí vengo, yo soy trabajador siderúrgico y acompaño a mis hermanos trabajadores de la siderúrgica en esa manifestación. Y la expectativa que tengo en relación a un posible aumento no es muy grande, porque soy de los que considero que un aumento del salario mínimo menor a $250 hoy día en Venezuela no es más que una condena a muerte, un exterminio para pensionados y para trabajadores, porque aquí la pensión es el salario mínimo, es el alcance del salario mínimo. Y hoy tenemos que la canasta básica alimentaria ya sobrepasó los $500, $510. Y el salario mínimo hoy en Venezuela es $5,33 mensuales. Mensuales. Lo que representan 130 bolívares devaluados, 4 bolívares diarios, que no alcanzan absolutamente para nada. De manera que la cosa es dramática, grave. Es yo diría que un drama humano en Venezuela, lo que viven los trabajadores en estas condiciones de esclavitud laboral. Hablemos de tu proyecto, Venezuela Digna. ¿Cuáles son los elementos esenciales de esta propuesta que le presentas al país? Sí, yo parto de un hecho. ¿Por qué el nombre de Venezuela Digna? Venezuela, la Venezuela de hoy ha sido una Venezuela con sus ciudadanos maltratada, humillada, despojada, excluida absolutamente de todo. Aquí no se respeta ni se considera dignidad alguna. Y partiendo del hecho de que la dignidad es la esencia o el sustrato del cual se derivan todos los derechos humanos, le hemos puesto el título de un plan de reconstrucción nacional para una Venezuela digna, porque efectivamente hoy por hoy los venezolanos y nuestra patria tienen que recuperar la dignidad, dignidad en los servicios públicos, dignidad en el trabajo, dignidad en la economía, y por eso hemos planteado 3 ejes que se entrecruzan o se entrelazan entre sí, uno de mano del otro. Dignificar la economía, dignificar a las personas y dignificar la política. Te doy brevemente, porque el tiempo no nos daría para explicitar el contenido de cada uno de estos factores o de estos ejes. En materia de dignificación de la economía, pues por supuesto un planteamiento estratégico clave tiene que ser de pasar de una... ¿Me oyes? Sí, perfecto. Ajá. Es pasar de una economía rentista a una economía productiva. Apertura petrolera fuerte, potente, una apertura petrolera que además permita que con la regalía petrolera de una PDVSA recuperada podamos crear un fondo de pensiones para dar una pensión digna a todos nuestros pensionados.
por supuesto, devolver todo lo que son las propiedades incautadas y a sus legítimos dueños, las propiedades, las empresas expropiadas que se dieron en el país, tanto por parte de Chávez como por parte de Nicolás Maduro, devolvérsela a sus legítimos dueños y tener un banco central independiente, autónomo, que sea capaz de echar adelante políticas públicas monetarias, políticas públicas de control y disciplina fiscal, y que pueda efectivamente poner a andar una política antiinflacionaria que, entre otras cosas, es lo que ha pulverizado definitivamente el salario y nuestra moneda en el país. En cuanto a la dignificación de las personas, estamos proponiendo rápidamente una reforma constitucional que implique, entre otras cosas, eliminar para siempre la reelección indefinida, devolver la descentralización como un proceso democrático importante que devuelva a las regiones la condición de autonomía y todos sus derechos para administrarse, es decir, gobernadores y alcaldes restituyéndole todos los derechos y funciones que le otorga la Constitución de acuerdo a la ley de descentralización. Volver a eso, que eso se eliminó en Venezuela, crear una fiscalía especial contra la corrupción, porque bien sabes que la marca más resaltante de este régimen es la corrupción. Y eso tenemos que atacarlo a fondo, definitivamente a fondo, para poder controlar eso. Y por supuesto, en materia de dignificar a las personas, estamos hablando de restituir, como te decía al comienzo, el valor social del trabajo, que no es otra cosa que ponerle fin a la condición de esclavitud que existe hoy en Venezuela, devolviéndole todos los derechos a todos los trabajadores, contratos colectivos, tablas salariales, los planes o vigilancia con el tema de la salud laboral, higiene y seguridad industrial, acabar con el instructivo de la UNAPRE y el decreto 2792 que definitivamente pulverizó todo lo que tiene que ver con salarios y contrataciones colectivas. Bueno, todo esto tenemos que devolverle a los trabajadores la actividad sindical libre, autónoma, sin control del Estado. Es decir, libertad sindical de acuerdo a lo que tenemos establecido en convenios con la Organización Internacional del Trabajo. El tema de la generación de empleos fundamental, importante, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos, justicia independiente y el tema de la educación. Porque hoy día, como bien sabes, no la fortaleza de los estados y, mejor dicho, la reconstrucción de este país pasa por la necesidad de volver a relanzar la educación que fue destruida. Aquí ya no hay universidades, aquí ya no hay educación media, aquí no hay educación inicial, todo se derrumbó en Venezuela. Las universidades fueron rancherizadas. Hoy son día nuestras universidades de espacio de invasores, de gente que se metió en ellas, como el caso de la Universidad a vivir, las tomó como vivienda. Es realmente doloroso y lamentable. Ahora bien, Andrés, ¿cómo marcha el tema de las primarias? El gobierno evidentemente ha mostrado toda su intención de torpedear las primarias. Declaraciones, por lo menos como la que hizo Diosdado Cabello ayer, prácticamente diciendo que el CNE es el que va a organizar las primarias, pues es un esfuerzo del gobierno por torpedear estas primarias. ¿Cómo marcha el proceso? Y otra cosa, ¿crees tú que es necesaria o se va a involucrar el CNE en la organización de estas primarias en Venezuela? Por cierto, al terminar esta entrevista, eh, yo voy a una reunión que tengo pautada para el día de hoy con la Comisión Nacional de Primaria, precisamente por este ruido que se ha hecho alrededor de la primaria presidencial de los factores democráticos. O mejor dicho,
por estas acechanzas que hoy se presentan contra la primaria. Y una de las cosas que vamos a exponer es nuestra preocupación precisamente por la posibilidad que pudiera existir de que algunos estén planteando, como ya lo hemos oído, no importa, me da igual con CNE o sin CNE, no puede dar igual, no puede dar igual. Si el CNE es quien controla y tiene la responsabilidad de nuestra primaria, yo puedo hoy ya, sin tener una bola de cristal frente a mí, sin ser adivino, puedo afirmar que serían unas primarias fracasadas, raquíticas, raquíticas, unas primarias que no serían o no contarían con la participación de los ciudadanos de este país. Y no es porque esté cuestionando al CNE como tal, porque como todos sabemos, bueno, ya vemos cómo actúa este organismo. Es que precisamente el tema está en si queremos una robusta primaria o si queremos una primaria enclenque. Sencillamente eso. Con el CNE estamos liquidando la primaria porque la gente no participaría, porque la gente se recuerda, y yo creo que esto hay que no solamente recordárselo a los partidos, sino también a la propia Comisión Nacional de Primaria, que aquí tenemos unos antecedentes muy graves relacionados con persecución política, con estigmatización de los ciudadanos que han firmado, que han participado en referéndum y cosas como esta para solicitar referéndum. Y no es posible que hoy estemos olímpicamente o de manera tranquila viendo la posibilidad de que el régimen tenga el listado de quienes participan, que serían opositores en esta primaria, para volver a repetir las listas que ya conocemos, como listas tacón, listas santas, listas estas de todo tipo. ¿Qué nombre le vamos a poner a esa lista el día de hoy, cuando estas primarias están bajo o deberían estar bajo nuestra responsabilidad? Entonces, son primarias internas, son primarias de las organizaciones políticas que internamente van a decidir sobre un candidato presidencial de unidad. Eso es lo que estamos planteando. De manera que allí nada tiene que ver el Consejo Nacional Electoral. Eso está muy claro para nosotros y debería estarlo para todas las organizaciones políticas. Y yo rechazo y califico de injustificable afirmaciones como las de me da igual, no puede darle igual. Estamos en condiciones que no son normales en Venezuela. Estamos en condiciones de la no existencia de libertad. Estamos en condiciones de un gobierno totalitario que persigue, que tiene ya 300 presos políticos, que acaba de perseguir hasta enero presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con orden de captura. Bueno, eso es lo que estamos viviendo. Y entonces, ¿quién se chupa el dedo aquí? ¿Quién va a hacerse el loco frente a esa situación? Ese es el llamado que hago a un total compromiso con preservar la identidad de los electores frente a la ambición del régimen de ponerle mano a los nombres que allí participan para amedrentar, para extorsionar políticamente y para continuar sus persecuciones y amenazas. Finalmente, Andrés, ¿cómo ves esta lucha interna del chavismo por el tema de la corrupción? Esto, Bueno, sin duda alguna, lo han transformado en una batalla épica, donde quieren mostrar a Maduro como el hombre que va a limpiar la corrupción en Venezuela. ¿Qué te parece esto? eso no lo puede hacer Maduro ni su régimen. Ninguno de ellos, ni Diosdado, ni Jorge Rodríguez, ni Maduro, ninguno de esos conspicuos voceros o representantes de esta dictadura. No lo pueden hacer porque ellos mismos son la corrupción. El régimen mismo es la corrupción, porque lo lleva en su ADN. Porque la pregunta o la interrogante es que esto acaba de ocurrir, esto no se sabía, por Dios. Tenemos casos uno tras otro. Bolívar 2000, la corrupción total, se llevaron todos esos millones de dólares, los miles de millones de dólares. Pedeval, PDVSA una y otra vez, no es la primera vez. Hablemos de el Sydney,
hablemos de Cadivi, hablemos de todos esos casos de corrupción, hablemos de las empresas básicas de Guyana, que yo en lo personal he presentado 17 casos concretos de enorme corrupción y desmontaje de esas empresas, bueno, porque las tomaron como un botín de reparto todos estos grupos de interés económico dentro del régimen. De manera que ellos no pueden hoy por hoy aparecer diciendo no sabía o hoy sí me importa la corrupción. No, señor. Esto lo que está ocurriendo es efectivamente hay una lucha al mejor estilo de los carteles del narcotráfico por los intereses, por control de mercado, pero tiene adicionalmente, que es la razón fundamental por la que actúan en el fondo, esta que te voy a mencionar, que es el tema de que quienes están acumulando también en ese reparto que ellos hicieron del país, acumulando poder económico, también se proponían, y ya lo han confesado ellos directamente, se proponían un plan de ir a disputar poder en Venezuela, disputarle a otro grupo de esta dictadura el poder. Y tú bien sabes cómo son las purgas en estos regímenes comunistoides. Bueno, que van, pero no es la primera vez que lo vemos. Y allí, hoy en Venezuela, está un nuevo ejemplo de eso. De eso se trata. No hay ninguna lucha de verdad contra la corrupción, porque ellos están impedidos, inhabilitados de establecer alguna pelea contra la corrupción de verdad en el fondo, porque ellos mismos son la corrupción. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por haber estado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Vale. Muchísimas gracias. Un gran placer y a la orden de verdad, cuando gustes. Un gran abrazo para todos.